Platón, ¿qué nos planteaba Platón como un filósofo y político? Platón creía en el dualismo. El dualismo es la separación del alma y el cuerpo. Él creía que el alma era la prisión corpórea, el cuerpo era la prisión corpórea del alma. Habían tres tipos de alma. La apetitiva, que es la más común. Esta se encontraba en las personas que buscaban el bien propio sobre cualquier otra cosa. Y dentro de la política, estos eran los medios de producción. Manejaban los medios de producción. La segunda alma, que es un poquito más rara que la apetitiva, es la irascible. Las irascibles suelen ser personas valientes, audaces, que prácticamente, según Platón, eran los que deberían estar en el ejército. Y la última alma y la más rara era la racional, que según Platón debería ser el gobierno. ¿Por qué cada una de estas almas tienen sus diferentes papeles dentro de la sociedad en Platón, según Platón? ¿Por qué? Porque las almas apetitivas se encuentran en el abdomen y estas son las que suelen buscar más como el bien de ellos mismos, no les importa más nadie. Suelen ser las personas que crean un negocio o hacen algo por el estilo. Mientras tanto, las personas irascibles son las que buscan la aventura, las experiencias nuevas, hacer cosas nuevas. Y por último, los racionales son aquellos que Platón consideraba como los más sabios, los más inteligentes, los que más pensaban. Y estos son los únicos que pueden llegar a la idea del bien. La idea del bien. ¿Qué era la idea del bien según Platón? Para Platón la idea del bien es la mejor idea posible, porque esta va a actuar en favor de todo el mundo. Y ahora, ¿qué gobierno planteaba Platón? Platón era fan de la sofocracia, que este es el gobierno de los más sabios o de los racionales. Y que ya ahora se preguntarán ustedes, ¿no puede existir la corrupción? La corrupción, como la decía Platón, decía, vamos a hacer un gobierno, para que no exista la corrupción hay que hacer un gobierno el cual no permita el manejo real de bastantes recursos. Por eso él decía, si no hay recursos, no puedes tener propiedad privada para ser parte del gobierno, entonces las personas apetitivas, que son de donde nace la corrupción, no van a querer ser políticos ni parte del ejército. Ahora, él tenía un método que es la degradación de los sistemas políticos. El sistema político que él planteaba es la sofocracia, que ya lo expliqué. De la sofocracia nacía la timocracia. Cuando el gobierno de los racionales había fallado, el siguiente gobierno que seguía, según el orden, era los de los irascibles o del ejército. Este gobierno no es una dictadura, era un gobierno que mandaban los militares, más no necesariamente era a través de la fuerza. Después de este seguía la oligarquía. Este es el gobierno de los pocos, que podía ser controlado por cualquiera de estos tres, aunque mayoritariamente era controlado por los de la apetitiva para controlar el gobierno a su favor. Después de la oligarquía, que Platón criticaba mucho, es la democracia. Platón decía que la democracia era controlada por las personas más comunes, que son las personas de alma apetitiva, las más comunes. Y por eso él decía, estas personas van a velar siempre por su bien propio, no por el de los demás. Por eso él decía que la democracia lleva al caos. Y el caos, la medida para solucionar el caos es a través de una dictadura o una tiranía, que es el peor de los gobiernos planteados por Platón. ¿Alguna vez se han preguntado cómo funciona el poder? El poder tiene una serie de leyes, las cuales controlan todo el poder en el mundo. La primera ley nos dice poder represivo y poder normalizador. El poder represivo es aquel que a través de la fuerza se impone una ley o una serie de leyes. Mientras tanto, el poder normalizador es aquel que te controla sin que tú te des cuenta. En la segunda ley nos dice, no hay poder sin jerarquía. El poder se tiene que administrar siempre en una jerarquía. Pongo el ejemplo. El rey siempre va a ser una cabeza dentro de su propio gobierno. Después puede seguir la reina y el príncipe. Y estos mismos tienen unos esenciales que controlan, que gracias a esto se controla todo el poder. Es más importante controlar quién come, un ejemplo, es más importante controlar quién come del pastel a tener la rebanada más grande. Porque si tú controlas a estas personas, tú vas a controlar todo tu propio poder.
La tercera ley nos dice, nadie gobierna solo. Esta viene en relación con la segunda, que si tú aprendes a controlar a cada uno de tus esenciales, que son con los que tú controlas tu gobierno, nunca va a haber una traición y siempre te vas a mantener en el poder. La cuarta nos dice, el poder siempre busca un balance. Si por ejemplo existieran dos reyes dentro de un reinado, lo que pasaría es que hay más poder concentrado y el poder siempre va a buscar que gane uno de estos dos. Por eso ustedes ven que no hay dos presidentes con diferentes ideologías, porque sería insostenible. La quinta ley nos dice, nada es gratis. En este mundo todo se paga y todo se tiene que conseguir de alguna forma. Eso es una ley básica que ya todos los humanos no sabemos. La sexta nos dice, no existe el poder aislado. Dentro de cada uno de los reinados, por ejemplo, pongo el ejemplo, el gobierno de Colombia. El gobierno de Colombia tiene su propio sistema de poder. Pero dentro del sistema de este poder existe el poder de las empresas, de comunidades o de diversas cosas. Y el poder de Colombia en sí está dentro de otros poderes más grandes, como podría ser el de Estados Unidos o el de China, que son poderes extremadamente grandes que controlan a varios países. Y el séptimo es el poder normalizador. Este es el poder el más raro que existe. Por ejemplo, esta mañana tú te cambiaste. ¿Y por qué te cambiaste? No hay una ley que te obligue a cambiarte, pero tú lo hiciste. ¿Por qué? Porque hay algo que te ejerce el poder de que es normal que tú te cambies y que vayas todos los días y camines y salgas con ropa a la calle. ¿Qué pensarías si te dijera que todo lo que vives en esta vida lo volverás a vivir por una infinitud de veces? Y es que antes de empezar quisiera recordar